Bajo un cielo rojo sangre, los cuervos revoloteaban, graznando ominosamente sobre un campo de batalla sin vida. Entre espadas rotas y escombros, un guerrero yacía de espaldas, solo en la devastación. El guerrero recuperó lentamente la conciencia, los duros signos de la batalla, moretones y sangre visibles en su rostro, preguntándose si se había desmayado. Con gran esfuerzo, logró levantar el torso e incorporarse, inspeccionando la destrucción a su alrededor y su enorme espada tirada cerca. Dos preguntas ocupaban su mente. ¿Cuánto tiempo había estado inconsciente y qué había pasado con la batalla? De repente, mientras estaba perdido en sus pensamientos, un dolor agudo y excruciante le atravesó el pecho, haciéndole inclinarse hacia adelante, agarrándose a la fuente del dolor, concluyendo que algunas de sus costillas estaban rotas. A pesar de su grave lesión, reunió lo que quedaba de su resolución, dándose cuenta de que aún podía moverse. Empezó a buscar a sus compañeros, pero lo que vio llenó su corazón de tristeza al encontrar los cuerpos de los miembros de su equipo esparcidos por todas partes. Uno de sus compañeros, el mago con la túnica naranja, había estado luchando valientemente usando sus talismanes brillantes para defenderse de dos enemigos oscuros antes de que una violenta explosión destellara. La escena luego cambió al adversario principal, el rey demonio, una figura gigante blindada que llevaba una espada púrpura mortal sobre su hombro bajo la sombra de un eclipse negro eterno. El héroe rubio lo enfrentó con todo su coraje. El rey demonio había revelado su verdadero poder. La autoridad del rey demonio, apareció una niebla que comenzó a acumularse alrededor y debajo de los pies del héroe, de la cual emergió un ejército masivo de muertos vivientes. El guerrero se sorprendió por la aparición de un número tan grande de muertos vivientes, concluyendo que este era un poder que el rey demonio había ocultado hasta ese momento. Gritó llamando a los miembros de su equipo para que lo ayudaran: sacerdote. El sacerdote se volvió hacia la fuente del sonido, el guerrero Rogué. Rogué le pidió al sacerdote que le lanzara el hechizo de autoridad y cargó a toda velocidad hacia el rey demonio. El sacerdote lanzó el hechizo de autoridad sobre Rogué, cantando: tú que te has dado cuenta de la autoridad, préstamos tu poder. En respuesta a esa llamada, activó su habilidad, autoridad de la luz, doloroso olvido en Rogué, lo que resultó en una explosión masiva de luz blanca que abrumó la oscuridad. Rogué cargó con todas sus fuerzas, destrozando a todos los muertos vivientes que se interponían en su camino, pero el ejército de muertos vivientes era interminable, corriendo hacia él sin descanso, sin dejarle oportunidad de recuperar el aliento o afirmar sus pies. Rogué blandió su espada violentamente, los golpes llovieron como una tormenta, cortando a los muertos vivientes en pedazos, declarando que se encargaría de todos los enemigos para despejar el camino para su camarada. Rogué gritó a todo pulmón, un grito que sacudió el campo de batalla, animando al héroe a avanzar y enfrentarse al rey demonio sin dudarlo. El héroe avanzó constantemente hacia el rey demonio, con los ojos llenos de determinación, su espada brillando con poder, listo para la confrontación con todo su coraje, su energía chocando con la energía púrpura del rey en un duelo final decisivo. Los sonidos de la colisión entre la espada del héroe y el poder del rey demonio resonaron, cada golpe sacudiendo el suelo. Pero a pesar de la feroz batalla, ambos se mantuvieron firmes sin un claro vencedor. La violenta pelea entre ellos causó la completa destrucción de sus alrededores. El conflicto entre el héroe y el rey demonio se intensifica. En un momento decisivo, el héroe asesta un golpe aplastante con su espada. La espada del héroe penetra el cuerpo del rey demonio, cortándole el brazo. El héroe declaró ante el rey demonio que se había acabado. El héroe miró al rey demonio con una mirada penetrante, apuntándole con su espada, afirmando que su fin era inevitable. El brazo del rey demonio se estaba curando a una velocidad demencial. En un momento de descuido, extendió su poderosa mano y agarró al héroe con la velocidad del rayo. El rey demonio habló con una calma ominosa, afirmando que no hay final, sino simplemente una continuación. Su cuerpo comenzó a brillar con energía inestable, y el héroe se dio cuenta de que su oponente estaba planeando autodestruirse. Antes de que la explosión pudiera engullir todo, Rogué apareció de repente. Mirando al héroe que parecía congelado en su lugar, preguntándose por qué se había detenido, Rogué cortó la mano del rey demonio que sostenía al héroe con todas sus fuerzas. Mientras él se quedaba para enfrentar la muerte, declarando que si debían morir, morirían juntos. El héroe gritó el nombre del ladrón con desesperación cuando una explosión masiva consumió tanto al ladrón como al rey demonio. Después de la explosión, solo quedó el silencio antes de que una imponente y misteriosa columna negra conocida como la transición del abismo surgiera del suelo. El sacerdote miró la columna confundido, preguntándose qué era.
Mientras tanto, el héroe, que sobrevivió gracias al sacrificio de su camarada, vio el espectro de Rogue y pensó que había escapado a salvo de la explosión. Pero el héroe se quedó paralizado al ver a Rogue con un enorme agujero en su cuerpo por la explosión. En ese momento, apareció otro monstruo en el campo de batalla mirando los restos desvanecidos del rey demonio. Expresó su decepción, habiendo esperado presenciar el ascenso de su amo al trono del poder, pero lo que sucedió no pareció más que una muerte inútil. De repente, Rogue, a pesar de su lesión, se levantó y cargó, pateando al monstruo directamente en la cara con gran fuerza. El monstruo notó que Rogue de alguna manera había sobrevivido a la explosión. Su asombro creció al darse cuenta de la verdad. La supervivencia de Rogue significaba que él también poseía la calificación para ascender al trono de la autoridad. Tiró a Rogue al suelo. Rogue le gritó al héroe, alertándolo de que este era el momento adecuado para atacar. El héroe y el sacerdote respondieron de inmediato, invocando la autoridad de la luz en la forma de su espada sagrada, Askelon. Con un golpe decisivo, dejó caer la espada sobre el monstruo, destrozándolo por completo. Después de que se asentó el polvo, apareció el mago, preguntando con preocupación si tanto el héroe como Rogue estaban a salvo. El héroe llama al sacerdote para que venga a él, y el sacerdote expresa su alivio de que estén a salvo. Cuando llega, nota el cuerpo de Rogue junto al héroe cuyas heridas han comenzado a regenerarse y curarse por sí solas, para su sorpresa. Desde la distancia, el seguidor del rey demonio observa la escena, pensando para sí mismo que, aunque estaba momentáneamente confundido, las cosas están procediendo como deberían. Luego le pregunta al sacerdote si el héroe recibió la bendición bien. El héroe se vuelve hacia el rey demonio que todavía está vivo a pesar de todo. El rey demonio le asegura al héroe que no se preocupe, explicando que su cuerpo físico ha cumplido su propósito y está comenzando a colapsar, y que la victoria fue finalmente suya. En su mensaje final, le dice que su historia ha terminado aquí, y ahora es el turno del héroe de comenzar su historia. El rey demonio predice que el héroe se verá obligado a tomar innumerables decisiones y se hundirá en una desesperación más profunda que nunca, y que incluso si cae y es aplastado por la responsabilidad que se le impone, debe orar, nunca detenerse y seguir avanzando. Su último deseo era que el viaje del héroe tuviera un final diferente al suyo, que describió como vacío y tonto. Con su último rastro desvaneciéndose y el cielo despejado, la batalla que determinó el destino del mundo terminó. Después de eso, los días pasaron rápidamente. El mago fue capturado por el director de la escuela de magia y regresó a ella. El hada también se embarcó en un viaje de regreso a su tierra natal. En cuanto al sacerdote, se despidió por última vez y dejó el mundo mortal una vez más. El héroe fue coronado rey en medio de la celebración de su pueblo, y Rogue también regresó a su lugar original. Así, la falsa luz se desvaneció. La vida comenzó a agitarse de nuevo bajo los rayos del sol, y el miedo abandonó la vida diaria de las personas, comenzando una era de paz que duró mucho tiempo. Aproximadamente 150 años después, una persona con una cabeza parecida a un cráneo se sienta apoyada contra un árbol, declarando que él también continúa en su camino. Se hace evidente que esta persona es Rogue, un antiguo miembro del grupo del héroe, ahora con más de 150 años, preguntándose si se ha resfriado. Contempla los inmensos cambios que se han producido en el mundo que le rodea, donde montañas que parecían inamovibles se han derrumbado y llanuras planas se han convertido en desiertos áridos. Rogue siguió contemplando bajo la luz de las estrellas, pensando que lo único que no había cambiado después de todos estos años eran las estrellas y él mismo. Pero rápidamente se corrigió, dándose cuenta de que incluso él había cambiado. Miró su mano arrugada mientras pensaba en la maldición de la inmortalidad que le había caído. Lo que se suponía que era una bendición otorgada por el rey demonio antes de su muerte era, en realidad, una maldición eterna que nunca desaparecería. Cuestionó el propósito de esta inmortalidad, el significado de su existencia si ni siquiera podía desaparecer, y su destino de permanecer solo para siempre. Mientras estaba perdido en sus pensamientos existenciales, una estrella fugaz llamó su atención. Un niño pequeño pasó frente a él quien, al verlo, gritó asombrado, señalando que era un esqueleto. Después de 150 años desde la batalla con el rey demonio, el tiempo que se había detenido para Rogue comenzó a fluir de nuevo en una montaña detrás del pueblo de Chan Tap en las afueras del imperio. La niña miró a Rogue con curiosidad. Rogue se preguntó por qué estaba ella en este lugar tan tarde por la noche. De repente, la niña agarró la cara de Rogue, sorprendiéndolo. Mientras exclamaba maravillada de que él fuera un esqueleto parlante, Rogue le pidió que se detuviera,
diciéndole que había visto a muchos niños perderse en las montañas, pero ella era la primera en acariciarlo así. Luego le preguntó con desaprobación si no había aprendido a huir al ver algo inhumano. La niña respondió inocentemente que le enseñaron a no juzgar a los demás por su apariencia. Rogué murmuró para sí mismo que se sentía nostálgico y emocional por primera vez en mucho tiempo, solo para ser interrumpido por la aparición de esta extraña chica. La niña preguntó con entusiasmo sobre la identidad de Rogué y al notar su extraña espada, preguntó si era un caballero. Rogué negó ser un maestro y comenzó a jactarse de que era un mensajero imperial que viaja por todo el país llevando los mensajes del emperador y que actualmente estaba protegiendo esta montaña con una espada maldita. Esto impresionó a la niña, quien concluyó que un mensajero imperial debía ser muy fuerte, con lo que Rogué estuvo de acuerdo con orgullo. Continuando con su jactancia, Rogué explicó que este no era un trabajo que cualquiera pudiera hacer, sino que requería conocimiento de magia de alto nivel como invocar espíritus. Para probar su punto, invocó una pequeña criatura fantasmal púrpura de su espada. La fascinación de la niña creció, y exclamó con entusiasmo que Rogué debía ser realmente fuerte. Luego, con ojos brillantes, le pidió a Rogué que la aceptara como su discípula porque quería volverse fuerte. Rogué se rió, pensando para sí mismo que se había estado aburriendo con su rutina diaria repetitiva, pero rechazó la petición de la niña, diciendo que era una molestia. La niña se sorprendió por el rechazo y le preguntó si la historia no se suponía que debía seguir con él aceptándola como su discípula. La niña no aceptó el rechazo de Rogué y comenzó a suplicarle insistentemente, llamándolo tacaño y un esqueleto sin corazón. Rogué ignoró el resto de sus palabras y respondió bruscamente, confirmando una vez más que no era un maestro. A la mañana siguiente, mientras Rogué se relajaba bajo el árbol, se sorprendió al encontrar a la niña todavía allí, gritando con entusiasmo y practicando con un palo como si fuera una espada. Le preguntó si se iba a casa, pero ella declaró obstinadamente que no se iría hasta que él le enseñara esgrima. Rogué la instó a irse a casa, expresando su preocupación de que sus padres se preocuparan y se quejó de que debido a su apariencia esquelética, a menudo lo confundían con un monstruo que secuestra niños. La niña le dijo que no se preocupara por eso, luego reveló con tristeza que su casa se había quemado y sus padres habían muerto en el accidente. Añadió que su madre le había dicho antes de morir que debía volverse fuerte para sobrevivir por su cuenta, razón por la cual era tan insistente en aprender a pelear. Luego lo miró seriamente y le preguntó si entendía su situación ahora. Rogué suspiró lentamente, y después de un momento de silencio, finalmente accedió a enseñarle esgrima. La niña se alegró mucho y le pidió que confirmara que hablaba en serio. Rogué respondió afirmativamente, añadiendo en un tono tranquilo que no podía seguir rechazando la petición de un niño, lo que confundió a la niña por un momento. La niña rápidamente lo descartó y le dio las gracias con entusiasmo. Después, Rogué miró al cielo como si se dirigiera al difunto emperador, diciendo que su gente había pasado por una gran prueba, y por esa razón, le enseñaría a esta niña a ser autosuficiente. Considerándolo una expiación por su fracaso en entregar el mensaje del emperador, a partir de ese día, comenzó su largo viaje de entrenamiento. Pasaron los días y los años mientras entrenaban juntos, compartiendo momentos de descanso bajo el árbol. Rogué invocaba monstruos de su espada, y la niña comenzaba a entrenar para luchar contra ellos. Incluso a veces asustaban a los viajeros como una forma de juego, y un fuerte vínculo único creció entre ellos. Llegaron a depender de la presencia del otro. La niña mejoró gradualmente en su uso de la espada. Durante su entrenamiento con Rogué, la niña intercambiaba golpes con él ferozmente. A pesar de esto, ambos estaban contentos con el tiempo que pasaban juntos. Después de que pasaron 11 años, Rogué, que había atrapado un conejo, gritó, «Niña, ven a comer». Una joven con largo cabello rubio respondió, «Sí, maestro». Después de 11 años, la niña se había convertido en una joven atractiva. Se sentó junto a Rogué para decirle que tenía algo serio que discutir. Rogué le preguntó qué era tan importante que cambió el ambiente tan repentinamente. Ella le informó tristemente que el pueblo en el que solía vivir había sido abandonado por su gente debido a un repentino aumento de monstruos, y que el imperio lo había abandonado, causando que todos perdieran la esperanza. Luego declaró que se había vuelto lo suficientemente fuerte. Rogué inmediatamente se dio cuenta de que estaba planeando convertirse en una heroína, y le dijo que después de 11 años de entrenarla, podía leer sus pensamientos. Recordó a su viejo amigo, el héroe, que tenía el mismo sueño de ayudar a la gente y cómo, a pesar del ridículo de quienes lo rodeaban diciéndole que no era digno o que era imposible,
Siempre respondía que uno no necesita calificaciones para salvar a la gente. En ese momento, Rogué decidió apoyarla en su esfuerzo. Como único heredero y maestro de las técnicas de caza del norte, le regaló una daga, manteniendo sus tradiciones. Deseó que siempre usara esta espada con buenas intenciones y le pidió que fuera a salvar el mundo y luego regresara con él, asegurándole que siempre la estaría esperando en el mismo lugar. Después de que ella se fue, Rogué se quedó solo de nuevo, preguntándose cuánto duraría su viaje, esperando que durara 5 o 10 años. Solo tenía que proteger este lugar hasta entonces. Creyendo que tendría éxito en su misión y regresaría, Rogué decidió que solo tenía que esperar pacientemente su regreso. Esta breve conexión en su larga vida lo había cambiado, a diferencia del pasado. Esperar ya no era algo aterrador para él. Después de mucho tiempo mientras estaba sentado solo, se sorprendió por su regreso. Con las cicatrices de una feroz batalla, ella lo saludó, y apenas la reconoció después de todo este tiempo. La joven comenzó a contar con entusiasmo sus increíbles aventuras y como el imperio era mucho más grande de lo que había imaginado, lleno de nuevos lugares y cosas. Pero también se enfrentó a muchos monstruos y usó lo que había aprendido de él para ayudar a la gente. Gracias a sus acciones, la gente comenzó a llamarla la heroína, pero esto enfureció al emperador que la vio como una espina en su costado y un obstáculo para establecer su autoridad imperial, por lo que ordenó su asesinato. Mientras hablaba, comenzó a sentirse mareada y se balanceó, cayendo en sus brazos. En sus momentos finales, lo abrazó con fuerza y le preguntó si estaba bien y si había llorado en su ausencia. En los brazos de Rogué, la heroína pronunció sus últimas palabras, expresando su deseo de escuchar su historia antes de exhalar su último aliento. Los ojos de Rogué se llenaron de ira y odio hacia todos los que la habían dañado. Mientras tanto, una tropa de caballeros imperiales llegó a la montaña. Uno de los soldados refunfuñó que la heroína maldita no murió pacíficamente, sino que vino a esta montaña a morir. El comandante ordenó al soldado que guardara silencio y continuara la búsqueda. El comandante caballero descubrió a alguien en el bosque y le ordenó que bajara de la montaña de inmediato y empacara sus cosas. Resultó que esta persona era Rogué, quien preguntó sorprendido por qué debía irse de la montaña, y agregó que este lugar ya no era una montaña. Rogué reveló su verdadero poder y convocó monstruos, transformando el área en una escena horripilante llena de restos de monstruos que atacaron a los caballeros. Rogué les dijo que hace 120 años, cuando recorría el continente como mensajero, encontró los restos del ejército del rey demonio en este lugar. Les aplastó la cabeza y desmembró sus cuerpos, que se acumularon para formar el suelo de esta tierra, y este bosque creció sobre ella. Desde entonces, había estado vigilando este lugar, temiendo que los nigromantes pudieran usarlo indebidamente, pero parecía que ya no era necesario. En medio del asombro del caballero, el comandante ordenó a todos que se calmaran y tomaran sus posiciones, explicando que la capacidad de un solo nigromante para controlar a los muertos vivientes es limitada, independientemente de la cantidad de cadáveres disponibles, pero dejó de hablar abruptamente cuando vio el tamaño del ejército que Rogué había convocado. El comandante se dio cuenta de que no había esperanza de enfrentarse a un número tan grande de monstruos, un enorme ejército de muertos vivientes avanzando hacia ellos. El comandante preguntó aterrorizado quién era Rogué. Rogué no le dio ninguna oportunidad al comandante y lo decapitó antes de que pudiera resistirse. Con orgullo e ira, Rogué declaró su verdadera identidad. No era solo un esqueleto, sino la boca del emperador y la voz del imperio. Su voz resonó por todo el imperio, entregando un mensaje a su gente. La gente de todas partes se preguntaba qué estaba pasando. Entonces Rogué recitó la voluntad del emperador fundador. Si el imperio se desvía de la voluntad de su fundador, concedo a los nobles y súbditos leales el derecho de restaurarlo a su camino correcto. Luego se dirigió a su antigua patria, declarando que era hora de que pagaran por sus crímenes. En un pueblo cercano, los sobrevivientes del ataque de los monstruos vieron acercarse al ejército de muertos vivientes. Lanzaron gritos de advertencia, y los soldados restantes corrieron a luchar contra los monstruos con todas sus fuerzas. Y el comandante ordenó a las unidades restantes que se reunieran para repeler el ataque inminente en medio del campo de batalla en llamas. Los caballeros se dieron cuenta de que a lo que se enfrentaban no era obra de un nigromante ordinario, sino de un ejército de muertos vivientes en toda regla. Ante este peligro inminente, Aiser ordenó a todos que le abrieran paso, preparándose para desatar su primera técnica de combate conocida como cacería de lobos. Aiser lanzó su ataque, preguntándose sobre la identidad del oponente capaz de convocar a todo un ejército.
Aesir Soma era uno de los caballeros imperiales. Un monstruo gigante que se movía entre los edificios del pueblo llamó su atención. Cuando miró más de cerca, vio que el nigromante estaba siendo llevado por la mano del monstruo gigante que se movía al frente del ejército de muertos vivientes, lo que lo sorprendió ya que se suponía que un mago como él debía estar protegido detrás de su ejército de muertos vivientes en lugar de estar en la primera línea. Se preparó para atacar de nuevo con su técnica de cacería de lobos, y cortó la pierna del monstruo gigante que llevaba a Rogue, y emboscó a Rogue con una estocada de lanza que apuntaba a su pierna desde un ángulo imposible. Cuando vio el ataque que golpeó su pierna, concluyó que Aesir era quien le había cortado la pierna a la chica. Cargó contra Aesir a toda velocidad, viendo solo una meta ante él, eliminarlo. Aesir logró bloquear el ataque de Rogue con gran dificultad. Aesir desvió hábilmente la espada de Rogue mientras blandía la suya. Aesir expuso el cuerpo de Rogue con un movimiento rápido, dejándolo vulnerable a un ataque de combate directo. Aesir blandió su espada contra la cabeza de Rogue, pero este último hábilmente esquivó el golpe con facilidad. Rogue rápidamente se abalanzó hacia adelante y pateó la pierna de Aesir con fuerza, causando que este último perdiera el equilibrio. Luego le dio un poderoso puñetazo en la cara, derribándolo al suelo. Después de eso, Rogue saltó sobre Aesir, sentándose encima de él, y comenzó a llover un continuo aluvión de puñetazos. Pero Aesir trató desesperadamente de levantarse de esa posición, luchando por escapar del violento agarre de Rogue. Aesir reunió lo que le quedaba de fuerza y pateó a Rogue con fuerza, luego blandió su espada en el aire para empujarlo más lejos y darse algo de espacio para recuperar el aliento. Llamó a su oponente una bestia maldita, admitiendo que era la primera vez que lo empujaban tan lejos desde su encuentro con los 4 caballeros, luego preguntó confundido sobre su verdadera identidad. La respuesta vino de Rogue, el Vengador. Aesir decidió que necesitaba ganar más tiempo y tal vez provocar más a su oponente. Se burló de la idea de la venganza, preguntando sarcásticamente por quién estaba buscando venganza. Luego se jactó de que había matado a tantos que era imposible para él saber por qué víctima había venido este vengador. Sabía que la nigromancia consumía una gran cantidad de energía, por lo que decidió demorar para ganar tiempo hasta que su oponente estuviera exhausto. Pero su plan se hizo añicos cuando el vengador apareció de repente a su lado, colocando una mano en su rostro. Aesir trató de resistirse, pero Rogue rápidamente apuñaló su mano con su espada, paralizándolo e impidiéndole sostener su arma. Rogue condenó la jactancia de Aesir por matar, explicando que la gente del imperio e incluso su discípula, la heroína, habían sufrido por esta mezquina búsqueda del poder. Ignorando el dolor en su mano, Aesir intentó atacar a Rogue con desesperada resolución para derribarlo. Pero Rogue lo pateó con fuerza, enviándolo volando, y Aesir fue arrojado a los escombros. De entre los restos, justificó sus acciones como si fueran por la causa del imperio y que las muertes de esas personas eran necesarias. Rogue respondió que era una persona patética y que si sus acciones eran necesarias, entonces su muerte en sus manos hoy también era necesaria. Pero Aesir respondió con confianza que no moriría ese día. De repente, el cielo se abrió cuando pilares de luz azul ascendieron desde el suelo. Este era el momento que Aesir había estado esperando. Como se había preparado el escudo de barrera anti-muertos vivientes, utilizando 155 baterías de maná humanas, declaró su misión completa y ordenó su activación. Se desató una ola masiva de energía sagrada, aniquilando por completo al ejército de muertos vivientes. Los caballeros se regocijaron por la desaparición de los monstruos ante ellos. Aesir le contó a Rogue sobre su victoria y que su ejército había sido destruido, explicando que esta barrera fue creada por el mago del grupo del héroe hace 120 años y fue descrita como la más grande de la historia. Pero Rogue respondió con calma que lo sabía, ya que recordaba bien el espíritu artesano obstinado que poseía ese mago. Aesir se sorprendió por lo que vio cuando Rogue declaró que el ejército no le importaba, ya que podía convocar a otro. Explicó que aquellos que estarían con él esta vez eran las propias víctimas del imperio, los ciudadanos explotados, que se unirían a él en su búsqueda de venganza, y prometió poner fin al imperio. Sus recuerdos lo llevaron de regreso al pasado y a su antiguo grupo, donde odiaban la guerra pero tenían que luchar para proteger lo que era precioso para ellos. Esos eran días en que la muerte parecía inevitable, y pensó que esos días se habían ido para siempre. Mientras Rogue profundizaba en sus recuerdos, se encontró preguntándose amargamente si todas esas vidas perdidas y sacrificios hechos fueron por un futuro como este. No encontró ninguna respuesta satisfactoria.
Por todo lo que sabía era que una vez había ido al campo de batalla, pero ya no recordaba el motivo que lo impulsaba o por quien estaba luchando. En este tiempo sin ellos, sintió una profunda sensación de pérdida, preguntándose a dónde se suponía que debía ir ahora. 4 días después del exterminio de las heroínas, Rogue se encontró en el pueblo de aventureros del norte, en el continente del norte. Entró en el gremio de aventureros, el único lugar abierto en ese momento, y extendió un mapa antiguo pidiendo ayuda para encontrar su camino, explicando que se había perdido mientras se dirigía al norte a lo largo de las montañas. Una de las personas allí respondió groseramente que este era un gremio de aventureros, no una oficina de información local. Pero Rogue afirmó con calma que se iría tan pronto como obtuviera lo que quería. El aventurero notó que Rogue, quien afirmaba estar perdido, olía fuertemente a sangre. Agregó que recordaba un rumor ominoso que se había extendido recientemente sobre un nigromante que mató a caballeros y destruyó el pueblo de Chantap detrás de las montañas. Sin previo aviso, el aventurero se abalanzó sobre Rogue en un ataque rápido, luego le preguntó a Rogue directamente si ese rumor se trataba de él. Revelando su rostro esquelético y gritando que era un muerto viviente, Rogue advirtió a sus atacantes que eligieran bien a sus oponentes. Luego desató su poder en una violenta explosión, golpeando el suelo con fuerza y llamando a los niños. Con ese golpe decisivo, Rogue pudo eliminar al asesino que se escondía bajo tierra, esperando el momento adecuado para abalanzarse sobre él. El líder del aventurero admitió el fracaso de su emboscada y ordenó a sus hombres que lo mataran. Rogue recibió la orden fríamente, recordándoles que no había hecho nada más que pedir ayuda para encontrar su camino, luego apretó el puño, declarando que todo lo que sucediera a partir de ahora sería solo culpa de ellos. Un hombre enorme se abalanzó sobre él con una espada levantada, gritándole que muriera, pero Rogue bloqueó fácilmente el ataque, luego le asestó una serie de golpes. Luego asestó un golpe final que lo derribó al suelo. Otra persona se abalanzó sobre él, asestando una serie de golpes con su lanza, pero Rogue esquivó fácilmente sus ataques. Rogue bloqueó la lanza con su mano, lo que sorprendió a su oponente. Rogue agarró a su oponente y lo arrojó al suelo con fuerza, luego miró a su alrededor para encontrar a otras 2 personas que se acercaban a él. Los asesinos intentaron rodear a Rogue por delante y por detrás para que no pudiera bloquear a ninguno de los dos. Rogue hábilmente esquivó su ataque conjunto. Los 2 atacantes se sorprendieron por el fracaso de su ataque, que habían pensado que tendría éxito fácilmente. Rogue agarró sus cabezas juntas y las golpeó fuertemente contra el suelo. En un instante, desapareció en un abrir y cerrar de ojos de delante de ellos, reapareciendo repentinamente detrás del líder del aventurero que se preguntó en estado de shock cómo podría haber desaparecido. El líder intentó alejarse lo más posible de Rogue, luego comenzó a intercambiar ataques con Rogue. Rogue se dio cuenta de que el desmayo de su oponente hacia la derecha era solo un truco y que el doble ataque era el verdadero, pero aún así logró esquivarlo. Después de eso, Rogue pateó al aventurero con fuerza, enviándolo volando contra la pared. Los espectadores quedaron asombrados de lo rápido que terminó la pelea. Con un golpe devastador, Rogue derribó al líder al suelo, sembrando el miedo en los corazones de los aventureros restantes que no podían creer que su líder hubiera sido derrotado tan rápidamente. Cuando Rogue estaba a punto de acabar con el resto, un hombre rubio apareció de repente y detuvo la pelea, declarando que podía darle a Rogue lo que quería. Los aventureros reconocieron al hombre y lo llamaron maestro del gremio. El hombre se presentó como Thor Fenman, el maestro del gremio de aventureros del norte, Garm, y sugirió que se trasladaran a otro lugar para hablar en la oficina del maestro del gremio. Thor comenzó mencionando la historia del esqueleto del que hablaban los aventureros en la montaña detrás de Chantap Village. Explicó que habían enviado varios equipos de reconocimiento para investigar, pero habían regresado con las manos vacías, lo que les hizo pensar que era solo un rumor. Expresando su sorpresa de que fuera cierto, Rogue lo interrumpió bruscamente declarando que no tenía tiempo que perder y le pidió que declarara su solicitud directamente. Entonces Thor explicó que su solicitud era simple. Explicó que este gremio, a pesar de pertenecer al imperio, había sufrido un largo abandono. Los aldeanos habían abandonado sus hogares en busca de seguridad y los que quedaban habían muerto en misiones imprudentes para defender su ciudad, mientras que el resto vivía con constante miedo a los ataques de los monstruos. El maestro del gremio le dijo a Rogue que solo estaban esperando lentamente la muerte. Rogue reprendió al maestro del gremio, preguntándole si estaba tratando de quejarse de su desgracia, y le dijo que si no querían morir, deberían haber resistido al imperio. Añadió que si uno no hace nada, nada cambiará.
Thor respondió que no es que no hicieran nada, sino que no podían hacer nada. Explicó que la responsabilidad del orden público en las tierras abandonadas por el imperio recaía sobre los que quedaban. Los aventureros que compartían la misma voluntad se reunieron para proteger sus hogares, y los otros gremios invirtieron todo lo que tenían en proteger a sus familias y hogares, lo que los dejó en una situación no diferente a la actual. Rogue preguntó si alguna vez habían considerado formar una alianza entre los gremios para luchar contra el imperio. Thor respondió que Rogue lo estaba simplificando, pero eso significaría declarar la guerra, y no se trataba solo de coraje. Añadió que morirían innumerables personas. Thor admitió que habían estado esperando que alguien los salvara. Continuó, diciendo que se habían aferrado desesperadamente en anticipación a la esperanza, y luego apareció la heroína. Su cálida esperanza los levantó de la desesperación, y creyeron que podría ser capaz de salvarlos a todos. Pero añadió con tristeza que se habían aferrado a una falsa esperanza y se preguntaban dónde se habían equivocado y si todo era solo una tontería y un apego débil. Entonces Thor miró a Rogue con determinación, explicando que conocerlo hoy le había hecho darse cuenta de lo que les faltaba, que era el odio. Su perspectiva había cambiado. Ya no le importaba si mañana no llegaba o si sus hogares eran destruidos. Si pudieran matar a sus enemigos, entonces la muerte era un precio que valía la pena pagar porque esa era la realidad de la guerra. Entonces Thor le hizo una solicitud a Rogue, comprometiéndose a asignar inmediatamente a 2 aventureros para que lo acompañaran y que luego reunirían todo lo que tenían para apoyarlo. Le rogó, ya fuera un vengador o un demonio, que no se preocupara por su identidad y que les permitiera a todos unirse a su guerra. Rogue se disculpó diciendo que no quería destruir su gremio y admitió que la culpa también era suya por dejar que el imperio descuidara estas tierras hasta que la situación del pueblo llegara a este estado. Rogue accedió a la solicitud, señalando que habían pasado 150 años desde la última vez que aceptó una solicitud, luego colocó una tarjeta roja de aventurero sobre la mesa. Thor quedó atónito, preguntándose si se trataba de una tarjeta de aventurero de clase rubí de la era de la Gran Guerra, que era el rango más alto pero que había desaparecido hace mucho tiempo. Thor preguntó sobre la verdadera identidad de Rogue, pero Rogue le dijo que no se preocupara por eso, describiéndose a sí mismo como solo un fantasma de un pasado sucio. Luego anunció su aceptación de la solicitud, explicando que su primer destino era la Cordillera del Norte, la cordillera más grande y peligrosa del continente donde la nieve nunca deja de caer. Rogue comenzó a tomar el camino desde Chang'an Village hasta el puesto de aventureros en el norte. 5 días después de salir del pueblo, Rogue y sus 2 compañeros aventureros se movían con cautela a lo largo de la cordillera. Rogue comentó que se movían a un ritmo muy rápido para una marcha secreta. Uno de los aventureros que observaba el horizonte con sus binoculares respondió que no podían arriesgarse a encontrarse con el ejército del imperio. Rogue confirmó que, de hecho, se movían rápidamente. Muir y Sami vieron a otro grupo de personas en el horizonte, y Rogue se preguntó quiénes eran y cómo se las habían arreglado para adelantarse a ellos. Uno de ellos supuso que probablemente no eran un grupo de búsqueda persiguiéndolos, luego se dio cuenta de que eran supervivientes del pueblo de Chang'an y parecía que se habían unido a otros que estaban saqueando pueblos en su camino de regreso a la capital. Su compañera, Sword Harriet, concluyó que su camino había sido cortado mientras intentaban moverse a lo largo de la cordillera, lo cual fue confirmado por su falta de ropa de invierno. Rogue se volvió hacia sus 2 compañeros y le preguntó al guía sobre su destino si tomaban el camino inferior. Muransami lo corrigió, presentándose a sí mismo y a su compañera, Sword Harriet, pidiéndole a Rogue que al menos recordara sus nombres. Luego respondió a su pregunta, explicando que había pequeñas casas dispersas a lo largo del camino, y Sword Harriet predijo que el grupo las asaltaría en busca de comida y suministros. Sword Harriet comentó amargamente que saquear casas se había vuelto común para los caballeros del imperio y que las provincias se habían acostumbrado a ello desde que el actual emperador ascendió al trono. Después de un momento de reflexión, Rogue anunció con calma que debía eliminarlos. Antes de que sus compañeros pudieran comprender lo que había dicho, saltó desde la cima del acantilado, dejándolos en un estado de shock e incredulidad. Abajo, estalló el caos entre los soldados que gritaban advertencias de una posible emboscada. Rogue aterrizó en medio de ellos, confirmando sus temores. Sword Harriet se apresuró hacia adelante, gritando y preguntándose si estaba tan desesperado por morir. Desde arriba, Muransami observó la escena y le dijo a su compañera que el hombre ya estaba muerto. Sonó la alarma entre los soldados cuando reconocieron al atacante llamándolo el nigromante de Chang'an Village.
Rogue comenzó a moverse entre los caballeros, derribándolos uno por uno mientras se elevaban los gritos de otros pidiendo clemencia. El comandante ordenó a sus hombres que dejaran de retirarse y que rodearan al atacante. Intentó instarlos a atacar juntos, ya que el enemigo era solo una persona, pero sus palabras fueron interrumpidas por una explosión de energía púrpura de Rogue que lo mató. Rogue se burló del comandante muerto, preguntándole si realmente pensaba que estaba solo y si sus ojos eran solo de adorno. Entonces Rogue desató su verdadero poder, invocando un ejército aterrador de espectros y espíritus púrpuras. Sor Harriet observó la escena desde la distancia, dándose cuenta de que el poder que Rogue había mostrado en el gremio de aventureros era solo una pequeña fracción de toda su fuerza. El ejército fantasmal descendió sobre los soldados y destrozó sus filas. Murren-Sami reconoció a esos espíritus con terror, describiéndolos como los fantasmas de la aldea de Chantab. Cuando la batalla se acercaba a su fin, Murren-Sami sugirió que bajaran. Sor Harriet estuvo de acuerdo, señalando que la batalla estaba decidida y pronto terminaría. En la escena final, un caballero solitario cargó en un ataque desesperado hacia Rogue, dejando escapar un grito final. Rogue detuvo el ataque final del caballero, esquivando fácilmente su lanza, luego lo pateó fuertemente en la cabeza antes de que cayera al suelo. Rogue vio un collar de oro alrededor del cuello del caballero cuyo casco se había roto parcialmente al caer muerto. El collar trajo a Rogue de vuelta en el tiempo a cuando el aventurero le había dado ese collar como muestra de disculpa, admitiendo que no podían evitar sospechar de alguien con su apariencia. El hombre explicó que el collar era un amuleto de buena suerte para los aventureros hecho por su hija. Rogue aceptó el regalo y le pidió que le agradeciera a su hija, pero el hombre tristemente le dijo que el ejército imperial la había matado hacía 2 años. Rogue se disculpó de inmediato, pero el hombre le aseguró que no lo hiciera, explicando que todos en el pueblo llevaban heridas similares y maldijeron al imperio y que no eran más que carniceros humanos quemando lo que les quedaba de vida por el bien de la venganza. Luego le ofreció un consejo, pidiéndole que no arruinara su vida buscando venganza como ellos lo habían hecho. Añadió que todos en este mundo tienen a alguien esperándolos, y estaba seguro de que lo mismo se aplicaba a Rogue, rogándole que no fuera demasiado lejos por ese camino. El recuerdo se desvaneció, y Rogue se paró frente al caballero que había sido apuñalado por la espalda por uno de los monstruos de Rogue con una lanza y cuyas últimas palabras fueron una disculpa a su hija, Meshao. Rogue apretó el puño con fuerza, golpeó al fantasma con fuerza e inmediatamente se disipó. Sus compañeros se acercaron a él, y Murren-Sami lo elogió, diciéndole que lo había hecho bien. Les ofreció que se encargaran de limpiar el lugar y recoger los cuerpos que necesitaría para crear más no muertos mientras él descansaba, pero Rogue lo sorprendió ordenando que todos los cuerpos fueran quemados. Sus compañeros expresaron su sorpresa, comentando que era un nigromante peculiar, y Sor Harriet notó la profunda expresión de tristeza en su rostro. Mientras Rogue observaba las llamas ardientes, la voz del rey demonio resonó en su mente, preguntándole burlonamente, ¿ves? ¿Qué te dije? Es tu turno, ¿no? La voz continuó su advertencia de que Rogue se vería obligado a tomar innumerables decisiones, se hundiría en una desesperación que nunca había conocido y que la verdadera desesperación aún no había comenzado. Rogue gritó con ira, ordenando a la voz que se callara y que permaneciera en el inframundo mientras estuviera muerta. El espectro del rey demonio se rió a carcajadas, preguntando cómo pensaba Rogue que sobreviviría en su estado actual. Luego le dijo que luchara como deseara e intentara desafiar al destino, pero al final de su camino le esperaba una desesperación que ni siquiera el rey demonio conocía y se atrevió a intentar escapar de su destino. En otra parte, Frey, uno de los caballeros de guerra, estaba disfrutando de la vista de un reino en llamas, expresando su admiración por el sonido de los gritos de la gente y el olor del fuego. Uno de sus soldados le informó que los hombres querían jugar al fútbol con la cabeza de la princesa, pero ella se negó, justificándolo diciendo que su corazón estaba roto. Había pensado que este reino era lo suficientemente grande como para ofrecer una pelea agradable, pero la batalla terminó rápida y aburridamente. Se preguntó con aburrimiento si había alguien en el imperio lo suficientemente loco como para comenzar una pelea. En ese momento, llegó un mensajero del imperio, anunciando la aparición de un enorme ejército de muertos vivientes en la muralla del norte y emitiendo la orden del emperador de someter al malvado nigromante que lideraba ese ejército. Frey se rió alegremente, asombrada por la rápida aparición de tal loco. Luego se puso de pie y ordenó a sus tropas que se reunieran, declarando que era hora de ir a la guerra. Mientras tanto, Sor Harriet y Murren-Sami estaban hablando mientras marchaban con un Rogue silencioso.
Murren Sami comentó que Rogue había estado caminando como un cadáver durante 2 semanas sin decir una palabra, y añadió que había algo extraño en ello, preguntándose cómo una cabeza podía flotar en el aire así. Sor Harriet recordó las palabras del líder del gremio de que este no muerto de la aldea de Chantap probablemente estaba relacionado con la heroína recientemente fallecida. Señaló que Chantap Village también era donde la heroína había pasado su infancia y que el momento de su fuga de los caballeros a la aldea coincidió con el incidente del ejército de muertos vivientes. Lo más importante es que el estilo de lucha de Rogue era una réplica exacta del de la heroína. El líder del gremio concluyó que Rogue probablemente no era una mala persona, sino solo alguien desesperado y luchando como ellos. Aunque no sabía por qué se dirigía a la cordillera del norte, estaba seguro de que Rogue no era su enemigo. Al mismo tiempo, no había garantía de que fuera su aliado, pero ciertamente era la clave para derrocar al imperio. Thor Finland, el maestro del gremio, les había dicho a los aventureros que les confiaría la tarea de guiar a Rogue ya que eran del norte. Sor Harriet se preguntó si alguien tan impredecible como Rogue actuaría de acuerdo con su voluntad, pero Thor les tranquilizó, expresando confianza en su buena intuición. En su camino, Sor Harriet señaló en dirección a Chantap Village. Rogue accedió a detenerse allí, lo que le trajo recuerdos del pasado cuando su discípula se ponía una bolsa de papel en la cabeza y los momentos felices que pasaron juntos en la aldea. Cuando Rogue entró en la taberna familiar, el dueño lo saludó. Ella le dijo que llegaba demasiado tarde si había venido en busca de viejos recuerdos, ya que la taberna había estado cerrada durante mucho tiempo. Luego le preguntó si todavía usaba esa bolsa de pan, revelando que lo conocía. Rogue se sorprendió de que pudiera reconocerlo. La dueña de la taberna explicó que sabía que él era el maestro de la chica que había trabajado para ella y que había escuchado muchas historias sobre él, pero no sabía que era un muerto viviente que hablaba. Después de eso, le sirvió una copa de un vino barato llamado Diani y explicó que su nombre significaba un nuevo comienzo. Ella le reveló que su discípula le había confiado esta bebida antes de irse, con la esperanza de beberla con él algún día para celebrar su viaje. Añadió que compartir este vino se había convertido en una costumbre entre los aventureros como un deseo de un viaje seguro, pero tristemente mencionó que este vino no se había vendido durante mucho tiempo ya que no había más aventureros en la aldea. Luego se enfrentó a Rogue, diciendo que entendía sus motivos para rebelarse en un país en ruinas, pero creía que el camino de venganza en el que se encontraba era incorrecto. Cuestionó si la imagen en la que se había convertido, incluso si lograba salvar a la gente del imperio al final, era realmente lo que su discípula habría querido para él. Afirmó que no lo creía y que la chica habría querido algo más brillante para él. Luego le dijo que su discípula le había dejado otras cosas para que se las transmitiera. Ella explicó que el sueño de la chica era vivir un cuento de hadas, reunir compañeros, salvar personas y derrotar al mal. Había querido embarcarse en una aventura como los cuentos de los legendarios aventureros de clase Rubí, y quería experimentarla con él. La palabra aventura resonó en la mente de Rogue, y se dio cuenta de cómo el odio puede cegar a las personas y hacer que incluso los sabios pierdan el camino. Se preguntó si su ira le estaba haciendo repetir los mismos errores de nuevo. Admitió para sí mismo que aunque todos lo llamaban maestro, él, de hecho, solo había aprendido de su discípula. Con renovada determinación, Rogue decidió llevar sus corazones y sueños sobre sus hombros. Agradeció a la dueña de la taberna por la bebida y se giró para irse. Cuando se iba, parecía como si su espíritu le estuviera preguntando a dónde se dirigía ahora. Rogue recordó el significado del vino, un nuevo comienzo. Declaró que, como lo había bebido, era hora de volver a partir. Esta vez, su viaje no sería por venganza, sino para experimentar lo que su discípula siempre había deseado, una aventura. Y así comenzó la historia del mensajero esquelético.